A continuación, Tribuna Política. Estás viendo Extra TV. Buenos días, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo programa de Tribuna Política. Les damos la más cordial bienvenida, especialmente a las mujeres. Hoy en 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, queremos enviarles un efusivo y un caluroso saludo de parte de todo el equipo de Tribuna Política en el siglo, además en que se ha dicho que es el siglo de las mujeres. Esperamos que así sea. Hoy tenemos el enorme placer y el privilegio de contar con la participación en el programa de nuestros acostumbrados panelistas, el doctor Vladimir de la Cruz y el doctor Sergio Araya. Nos acompaña también el día de hoy el doctor Hugo Picado León, quien es funcionario del Tribunal Supremo de Elecciones, pero además es el director del creado en el año 2009, ahora Hugo nos comentará, del Instituto de Fomento de Educación y Valores en la Democracia, IFED, del Tribunal Supremo de Elecciones. Le damos la más cordial bienvenida, don Hugo. Bienvenidos a este su programa Tribuna Política. Buenos días, Rotzai, Sergio y Vladimir. Un privilegio estar con ustedes, queridos amigos y de lo mejor de la intelectualidad costarricense, así que les agradezco mucho la invitación. No, el honor es para nosotros, Hugo. El doctor Hugo Picado León es abogado de la Universidad de Costa Rica, pero también tiene una maestría y un doctorado en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca en España. Y el día de hoy nadie mejor que don Hugo para comentar con nosotros el importante, sobre todo en la coyuntura actual, procesos internos de renovación de estructuras y de convenciones internas de los partidos políticos costarricenses. Debo decir que don Hugo, además de hablar como funcionario y del Tribunal Supremo de Elecciones y director del IFED, don Hugo puede hablarnos como experto en el tema de selección de candidaturas al interno de los partidos políticos. Uno de los principales escritos a nivel académico todavía vigentes en América Latina y para el caso particular de Costa Rica lo escribió el doctor Hugo Picado allá por el año 2006-2007, ¿cierto, por ahí, Hugo? Sí. Que se publica en una compilación de escritos sobre esos procesos internos de los partidos políticos en toda América Latina, siendo él el responsable, como repito, del capítulo costarricense. Don Hugo, y tal vez... Perdón, una ¿sí? cosa más de Hugo, nada más. Ajá. Primero fue alumno mío, por eso le digo Hugo. Así es. Es uno de los jóvenes abogados formados dentro del Tribunal de Elecciones. Así es. Y la capacitación que él recibe en la Universidad de Salamanca, también en Derecho Electoral y ese tipo de cosas, ya muestra, digamos, un cambio importante en la estructura jurídica institucional del tribunal, porque el tribunal durante años nunca formó en materia electoral a sus funcionarios. Yo creo que Hugo es de esa generación importante que es pilar en irse formando dentro de la institución con una mentalidad jurídica electoral, pensando en elecciones. Mientras que mucha gente llegaba al tribunal siendo, por ejemplo, magistrados de lo penal o de la materia penal, y ahí iban a cumplir funciones de magistrados como penales en materia electoral. Pero ahora ya no, ahora hay una escuela electoral muy importante, que Hugo es una de las expresiones más importantes de ese proceso. Y debemos decir que Hugo ingresa al tribunal, ¿qué? A principios de los años 90, más o menos. En el 93, sí. O sea, 93, ya también mucha agua ha corrido y mucha de la experiencia que ha tenido, exactamente, como funcionario de carrera de quizás el organismo electoral con más prestigio en América Latina, dichosamente. Don Hugo, tal vez podríamos empezar por ahí. ¿Cuál ha sido, digamos, a su juicio, las principales diferencias desde su ingreso al tribunal que ha tenido la administración de los procesos electorales con respecto a las convenciones internas de los partidos políticos? Si hay algunas diferencias y en qué consisten estas. Creo que la principal diferencia, vamos a ver, yo entré en el año 93 al Tribunal Supremo de Elecciones y creo, hacia lo pronto, que hay dos momentos normativos sumamente importantes.
Primero, en el año 97, se reforma el artículo 98 de la Constitución Política para insertar en su último párrafo la exigencia de que los partidos políticos funcionen a partir del principio de democracia interna en su estructura organizativa y en la nominación de sus candidaturas. Este artículo 98 tiene una larga historia y Vladimir nos puede comentar sobre eso, ¿verdad? Es un artículo que durante algunas décadas después de la Guerra Civil... 25 años. Sí, mantuvo proscritos algunos partidos políticos. Es un artículo muy rico, muy interesante, y hablando de la vida interna de los partidos, plantea algunos principios esenciales. El artículo 98 establece, por ejemplo, que existe un derecho fundamental de la ciudadanía a organizarse en partidos políticos para participar en política. Sí, ¿qué es un partido político? Es un grupo de ciudadanos, una asociación de ciudadanos, según la ley, que se organiza para participar en política. Segundo, que en Costa Rica es libre la creación y el funcionamiento de los partidos políticos. Tercero, que los partidos políticos deben comprometerse a respetar el orden constitucional de la República. Y en cuarto lugar, que los partidos políticos deben expresar la pluralidad. Y este es un concepto bastante importante, porque nuestra constitución política y luego la ley electoral reiteran este concepto de pluralidad, que es básico en una sociedad democrática. El sueño autoritario es homogeneizar, todos seamos igualitos, todos pensemos igual. Aún dentro de los partidos políticos la gente piensa diferente. Claro. Aún dentro de un matrimonio la gente piensa diferente. Claro. Dentro de una familia la gente piensa diferente. Entonces, mucho más en un partido político. Y un partido debe ser expresión de pluralidad. Que un grupo de personas, de ciudadanas, de ciudadanos, conformen un partido político y tengan una carta ideológica y sigan ciertos principios, no significa que piensen idéntico. Claro. Y que tengan idénticas aspiraciones. Pueden tener algunas en común, pero hay muchas diferentes. Entonces, ese artículo 98, año 97, Rotzai, volviendo a tu pregunta, fue un primer momento importante porque marca un cambio. Un cambio de un modelo de partidos políticos costarricense donde había todavía una impronta muy oligárquica, aquella famosa ley de hierro de los partidos políticos que se hablaba desde 1912 en Michels, ¿verdad? Y se asume a partir del 97 que los partidos deben ser democráticos en su estructura y funcionamiento. Y el segundo momento, me puedo referir más adelante, viene con la promulgación del nuevo Código Electoral del año 2009. La reforma sustantiva que se hizo en el año 2009. Sobre el artículo 98. El artículo 98 literalmente no proscribe. Señala que aquellos partidos que por sus vinculaciones internacionales pueden afectar la democracia pueden ser sujetos de proscripción. Pero eso estaba vinculado al decreto 105 de la Junta de Gobierno, que sí prohibía específicamente al Partido Comunista de Costa Rica, a Vanguardia Popular y a cualquier denominación que adquiriera en el futuro. Entonces, desde el 49 hasta el 74 se aplicó eso casi a 11 partidos políticos, por interpretación. Y ahí los magistrados cumplían también una función interpretativa sobre ese artículo, que expresamente no prohibía a nadie, sino que por vínculo con el otro le aplicaban a ese, porque Relaciones Internacionales tenía la socialdemocracia, Relaciones Internacionales tenía los socialcristianos, y a ellos no les aplicaban nada de peligrosidad, pero sí se aplicaba en medio de la Guerra Fría a Costa Rica eso, y habían magistrados penalistas y no electores como hay ahora más. Yo en el marco, Hugo, de lo que estabas planteando, de lo que venías desarrollando, me surgen varios aspectos que quiero comentar y escuchar tu criterio. Decías que a partir del 97, 98 se modifica el modelo de partido político, a nivel normativo por lo menos.
Pero hasta el 2009, que me adelanto un poco, le dan, como dicen ustedes, más diente a su capacidad de ser jueces electorales, es que comienza a mostrarse, desde mi punto de vista, una interesante contradicción que se ve en la realidad política y que le ha correspondido al Tribunal Supremo de Elecciones ser actor protagonista en esta contradicción. Y me explico. Y hago una analogía. En 1989 se crea la Ley de Jurisdicción Constitucional, de ahí surge la Sala Constitucional, o como la conocemos, Sala Cuarta, y a partir de ahí caen recursos de amparo, caen recursos de inconstitucionalidad, caen una serie de planteamientos de ciudadanos y de instituciones que finalmente lo que reflejan es que ese Estado democrático de derecho, del que siempre nos hemos sentido muy orgullosos, como que no funcionaba tan bien, como que requería ciertos ajustes. A tal extremo que hoy más bien hay gente que dice que si la Sala Constitucional no se está excediendo en sus competencias y no es una suerte de Senado a la sombra. Pero ciertamente es, y hay otros que además aluden que muchos temas políticos se han judicializado, pero en parte es porque justamente desde mi punto de vista el diseño jurídico e institucional mostraba ciertos vacíos que hasta antes de la existencia de la ley de jurisdicción y la Sala Constitucional prácticamente pasaban desapercibidos. Bueno, entonces otra vez regreso a lo de nosotros. Ese modelo de partido con democracia interna, con apego a la legalidad, con la promoción de la participación en condiciones de igualdad, que lo señala esa norma y que lo refuerza el Código del 2009, me parece a mí, y esto lo digo yo, choca con la realidad de lo que son los partidos políticos, porque usualmente la cultura política cuesta que avance más, o sea, es más rápido que se modifiquen las normas a que la cultura logre interiorizar esos cambios en las normas. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que a partir de la entrada en vigor de estas normas o del Código del 2009, mucha dirigencia, mucha militancia de esos partidos políticos han comenzado a redescubrir cuáles son sus verdaderas funciones, cuál es el verdadero valor agregado de pertenecer a esas agrupaciones que dejan de ser estructuras, como decías, oligarcas, en función de criterios caudillistas, pero resulta que la estructura, el statu quo, no está todavía tan claro del alcance de estas transformaciones y entonces se generan una serie de problemas para la libre y correcta aplicación de esos principios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora nos estamos inundando de recursos de amparo electoral, nos estamos inundando de una serie de reclamos que se le hacen ¿a quién? Al juez electoral por excelencia. Y hay partidos ahora entonces que igual que la ciudadanía o que igual que instituciones y clase política se quejaba de la Sala Constitucional y decía que era un Senado a la sombra, ahora se quejan del Tribunal Supremo de Elecciones diciendo que se está metiendo en donde no lo llaman, que no los dejan respirar, e inclusive hay gente que está buscando reversar algunas de las reformas que se habían establecido en la legislación electoral. Se ha judicializado la política electoral de alguna forma y lo vemos en este proceso con recursos de amparo de precandidatos, de precandidatos y demás. Pero entonces, para resumir, es una demostración de que todavía hay un gran trecho entre lo que dice la norma y lo que era la práctica política de los partidos políticos, partidos que eran candil en la calle, como dije ayer, y oscuridad en la casa, porque hablaban de democracia hacia afuera, de respetar el Estado de Derecho hacia afuera, pero internamente manejaban estructuras verticales, que tomaban decisiones en la opacidad de círculos de petit comité, pero que ahora con estas normas han tenido que transparentarse a la brava. Una cosita más para Hugo. Hay algo importante en la historia del tribunal, y es que el tribunal se ha destetado, para decirlo de esa manera, de la Sala Cuarta y de la Corte. Sí, eso también. Porque eso, yo creo que esta es una conquista democrática. Ahora sí, ¿por qué? Porque en los conflictos que había en los partidos, a veces se acudía al tribunal y el tribunal decía, eso no es competencia nuestra. Entonces, a la Sala Cuarta, y la Sala Cuarta decía, eso tiene que resolverse. Y resolvía y le imponía al tribunal resoluciones. Entonces la Sala se metió en materia electoral muy peligrosamente. Y constitucionalmente no debería. Peligrosamente, digamos, no, habían derechos ciudadanos afectados. Y en ese sentido el Tribunal Constitucional actuaba. Pero esa era una función que le correspondía al tribunal, que la ha ido tomando. Y me parece que esto le da majestuosidad al tribunal, más allá de si hay muchos amparos. Eso resulta de la práctica política en donde la gente siente afectados sus derechos. Se han planteado importantes interrogantes, incluso observaciones de parte de don Vladimir y de don Sergio, don Hugo. Vamos a ir a un corte comercial para que recién vengamos de ellos, usted pueda hacer una intervención y a partir de sus impresiones al respecto, don Hugo. Vamos a un corte comercial, ya venimos. Gracias.
¿Quiere recibir al periódico de más circulación de Costa Rica, Diario Extra, en la puerta de su casa? Solicítelo al 2547-9300, extensión 109. Le informamos las 24 horas, los 365 días del año. Diario Extra, el periódico de más venta en Costa Rica. Aficionado Carmelo, ven al estadio y apoya a tu equipo. Jueves 9 de marzo, Estadio Alejandro Morera Soto, 7 de la noche. Carmelita recibe a Belén. Patrocinan Véalo por Extra TV. Ella es Kaylin y es una guardaparques. Ellos y ellas no solo se encargan de cuidar los parques nacionales, son parte de ellos. Conocen sus secretos, sonidos, historias y sus pobladores. Saben del lugar perfecto para ver animales y presenciar el ciclo de la vida. Ellos son el puente para conectarnos con la vida diaria de un parque nacional. Cuando estés ahí, no te olvides de hablar con los expertos. ¿Y vos? ¿Ya descubriste tu país? Parques Nacionales, nuestro verdadero tesoro. Hola, yo soy Daniel Colindres. Hola, yo soy Manuel Escoe. Hola, yo soy Francisco Calvo, jugadores del Deportivo Saprissa y aceptamos ser viajeros VIP. Yo acepté ser un viajero VIP. Y yo decidí ser un viajero VIP. Hola, soy Víctor Carvajal y los invito a ver el programa Turismo VIP. Ellos aceptaron ser turistas VIP. ¿Y usted? Realmente estar aquí en Costa Rica es estar en casa. Regresan al Estadio Nacional. Momentos Credomatic presenta X-Nights. Los mejores pilotos del mundo reunidos en un mismo evento. Este sábado 18 de marzo, 7 de la noche, Estadio Nacional. Además, lo mejor del freestyle en bicicleta. Visite la Bike Week desde el jueves 16 de marzo. Entradas a la venta en eticket.cr. Patrocinan, copatrocinan, organiza. Gracias por continuar con nosotros en Tribuna Política y venimos de forma inmediata con las respuestas de don Hugo Picado. Gracias, y muy acertados los comentarios de don Sergio y don Vladimir antes de ir a los comerciales. Decía un jurista austriaco, Hans Kelsen, que los derechos valen lo que valen las garantías. Es decir, ¿de qué nos sirve tener derechos, una constitución que nos da potestades, derechos ciudadanos, si no tenemos mecanismos para hacer valer esos derechos? Esos son garantías. Las garantías son mecanismos para hacer valer los derechos. ¿Qué ocurre con el régimen electoral costarricense? Bueno, hay dos momentos claves, uno de los cuales citan Vladimir y Sergio, que es la creación de la Sala Constitucional. La creación de la Sala Constitucional, la promulgación de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, convirtió un librito muerto que servía de muy poco, que se llamaba Constitución Política, en un registro, en una codificación de derechos fundamentales viviente. Y eso tuvo impacto en la jurisdicción electoral. Allá por mediados de 1990, años 94-95, hubo algunos casos paradigmáticos donde algunos ciudadanos que veían afectados sus derechos acudieron al Tribunal Supremo de Elecciones solicitando protección de sus derechos, y el tribunal dijo: no es competencia mía, no es asunto mío, y los ciudadanos tuvieron que irse a Sala Constitucional. Y la Sala Constitucional hizo dos cosas. Por una parte, tomó las medidas para proteger los derechos de esa ciudadanía, y por otra parte le dio un jalón de orejas al Tribunal Supremo de Elecciones. Fue buenísimo aquí entre nosotros. Y le dijo, mire, estamos hablando del año 94, 95. Claro. Le dijo la Sala: mire, tribunal, ustedes son un órgano de justicia. Apropiense de esa dimensión, porque durante 50 años de existencia el tribunal había sido muy buen administrador de elecciones, pero su actividad jurisdiccional había sido muy ocasional. Ello redunda en que a partir del 2001 se diera una verdadera revolución jurídica en el derecho electoral de este país.
Y no fue una revolución normativa, se da a partir de un cambio generacional en la integración del Tribunal Supremo de Elecciones. Se incorporan al tribunal jueces jóvenes, muy bien formados, el caso de la doctora Anabel León Fioli, del magistrado Luis Antonio Sobrado, que sigue siendo magistrado del tribunal. Que venía de la Procuraduría, no venía del Derecho Penal, que era una cosa muy importante. Venía de la Procuraduría y venía con un doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid. Doña Anabel León es doctora también por la Universidad Complutense de Madrid. Y eso propició que el tribunal, vía jurisprudencial, creara el Instituto del Amparo Electoral. ¿Y qué es el amparo electoral? Bueno, el amparo electoral es un mecanismo jurídico para proteger los derechos fundamentales de naturaleza electoral en sede electoral ante el Tribunal Supremo de Elecciones y no ante la Sala Constitucional. Y eso marca una revolución, porque entonces, cuando una persona se siente afectada en sus derechos fundamentales por la acción de algún partido político, a partir de ese momento va a acudir al Tribunal Supremo de Elecciones para la protección de esos derechos. Entonces, como decía Kelsen, los derechos valen lo que valen sus garantías. A partir de ese momento se hace muy eficiente una garantía que se llama recurso de amparo electoral, que antes no existía. Claro. Entonces le da vida a esos derechos. Lo que hace el Código Electoral de 2009, 8 años después, no es sino convertir la jurisprudencia del tribunal en norma jurídica, y dentro del Código Electoral de 2009 se inserta un capítulo sobre justicia electoral que antes no existía. Y entonces ya es por ley que se regla el amparo electoral y demás. Hugo, perdón, debemos recordar que tampoco es coincidencia que justamente con ese año que usted subraya como icónico de algún modo, el año 2001, también coincide con la, yo diría, actuación o el papel protagónico del Tribunal Supremo de Elecciones en materia de iniciativa o de propuesta de iniciativa de ley para la reforma electoral. No es ese mismo año, si no me corregís, que con la colaboración de IDH Capel se introduce la propuesta del texto, a mi juicio un extraordinario texto, para reformar el código que durante 8 años pasa o transita por el martirio de la corriente legislativa, pero es gracias a la iniciativa del Tribunal Supremo de Elecciones también que se introduce, digamos, la dinámica del reformismo electoral en el sistema político costarricense. Ese código, el nuevo código de 2009, tiene una historia interesante, porque recordemos que en el año 96 el código electoral fue reformado en el 50% de sus artículos. El viejo código electoral, que venía de los años 50, 1946. Sí, tenía su origen en el código del 46, luego en el 52 se promulga un nuevo código que entra en vigencia en el 53. Experimenta varias reformas, pero en el año 96 sufrió una cirugía numéricamente muy importante, donde se modifica exactamente la mitad del articulado, el 50%. Y con eso se pensó, bueno, el Código Electoral ya tuvo una reforma sustantiva y demás. 2 años después, en las elecciones del 98, nos encontramos como sociedad con que se dispara el abstencionismo en un 10%. De aquel histórico 20% que manteníamos desde los años 60 de abstencionismo, pasamos a un 30% de sopetón. Y eso hace cuestionarse realmente si no solamente las normas sobre comportamiento electoral, sino la normativa electoral como un todo. Entonces, en el año 98, Rothschild, el tribunal empieza un proceso de revisión de la legislación electoral, que tuvo al menos 3 dimensiones. Por una parte, se hizo un convenio con el Centro de Asesoría y Promoción Electoral, CAPEL, del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, para hacer un estudio comparado sobre legislación electoral latinoamericana y formular una suerte de código electoral tipo para América Latina. La segunda vía es que el tribunal nombró una comisión de notables con algunas personalidades políticas muy relevantes. Recuerdo que estaba allí don Rodrigo Carazo Odio, estaba don Cristóbal Zabasky, en fin, había una serie de personalidades
de la política y la intelectualidad costarricense, que durante un año trabajaron en la redacción también de una propuesta de reformas electorales o nuevo código electoral. Y en tercer lugar, el tribunal inició una actividad de evaluación, revisión y reformulación de la ley electoral a partir de consultas a ciudadanía, a partidos políticos y a funcionarios electorales, a los propios funcionarios del tribunal, aprovechando su experiencia, algunos funcionarios con 40, 50 años de servicio en aquel momento, diciendo, bueno, esta norma ya no sirve, esta norma está obsoleta, esto hay que modernizarlo. De esos tres recursos, se formula en el 2000, durante el 2000, una propuesta de reforma integral al Código Electoral, un nuevo Código Electoral, que en enero del 2001 el tribunal presenta a la Asamblea Legislativa y que fue la base de discusión finalmente del nuevo Código Electoral de 2009. Vamos a ver, en esa línea, bueno, como bien plantea Hugo, ha habido una modificación inclusive en el rol que se da a sí mismo el Tribunal Supremo de Elecciones. Se ve más proactivo, más propositivo, no solamente, como bien señalabas, experto en el campo de la administración de procesos electorales, en lo que pues estaba más que consolidado, sino abriendo, digamos, brecha en otros ámbitos de igual importancia. Evidentemente esto ha ido generando, pues, como todo suele ocurrir y más en la lógica del poder, resistencias. Y por eso decía yo en el comentario anterior que inclusive hay partidos políticos, sus operadores especialmente en el Parlamento, que al amparo de aquel viejo esquema que dice, de aquel viejo axioma que dice que la reforma electoral es la única que nunca acaba, porque siempre hay que estar constantemente renovando, están planteando la posibilidad en algunos aspectos, especialmente en ese tema de las capacidades que tiene el tribunal de ejercer esta autoridad electoral como juez, de reversar un poco el asunto. Y se habla de que, bueno, que a los partidos deberían de darles un poco más de autonomía, que no es justo que se les pongan tantas trabas, que tanta judicialización, como decía, la política electoral va en detrimento de esta última. Evidentemente, Hugo, es la lógica, digamos, de aquellos, bueno, esto lo agrego yo, no lo agregas tú, es la lógica de aquellos que consideran que la toma de decisiones tiene que ser un asunto de pocos. ¿Cómo el tribunal puede, aprovechando esa capacidad de iniciativa que posee, blindar esta legislación y más bien ir más allá para profundizar lo que finalmente es el espíritu del artículo 98? Sergio, es importante señalar que el tribunal no dicta las normas legales, claro. El Código Electoral lo dicta la Asamblea Legislativa y la normativa interna de los partidos políticos la dictan fundamentalmente los propios partidos políticos. Según la Constitución y la ley, los partidos políticos tienen una potestad de autorregulación, de autonormarse. Y eso es respetado por la ley y es respetado, por supuesto, por el Tribunal Supremo de Elecciones. El tema aquí es que muchas veces los partidos no respetan las normas que ellos mismos se dan o no regulan. O ni siquiera las dan, ni siquiera las construyen. Exacto, o van un paso detrás de la ley. Perdón, pero pueden también violentar la ley. Claro. Y es ahí donde tiene que el organismo electoral que ser vigilante, sigiloso, intervenir en eso. Y ahí es donde ha actuado. Claro. Pero exactamente. Es que, perdón que te interrumpa, Hugo, pero es que lo que está detrás de esta discusión permanente, no solo en Costa Rica, por lo menos de lo que yo conozco, sino más allá, mucho más allá, es el bendito principio, digámoslo así, de la autorregulación partidaria, que enarbolan cuando les sirven los propios dirigentes partidarios. Así es. Probablemente vos vas, con tu conocida cautela, vas a evitar, digamos, hablar específicamente de ese vicio, yo sí lo puedo decir, no tengo ningún problema, que tienen consistentemente los partidos, y por supuesto de todo aquel que se ve afectado, es casi como una conducta natural del ser humano, pero particularmente los partidos son vivillos a la hora de enarbolar ese principio de autorregulación partidaria solamente cuando les afecta o cuando les conviene, ¿verdad? Solo por comparación, es igual en la imagen que hay de la actuación de la Sala Cuarta frente a actos de la administración. Correcto. Exactamente. Porque dicen, la Sala Cuarta se mete e impide gobernar. No, no es que impide gobernar, es que los que gobiernan violan la Constitución o violan las leyes y entonces el tribunal les cae encima. Aquí pasa lo mismo en materia electoral. Como debe ser. Y igual pasa en materia electoral.
no hay que confundir principio de autorregulación partidaria con arbitrariedad. Es decir, que los partidos políticos tengan la potestad y el deber de autonormarse en aspectos donde ni el tribunal, ni la Constitución, ni la ley, ni la Sala Constitucional, ni nadie se mete. Eso no significa que los partidos políticos puedan hacer lo que les da la gana. Sí, claro. ¿Por qué? Porque los partidos políticos son agrupaciones de ciudadanos. No. Y en una república todos los ciudadanos estamos sujetos a la ley, estamos sujetos a las normas jurídicas. Y cuando una norma jurídica no se cumple, siempre hay personas afectadas. Siempre hay ciudadanas o ciudadanos que se ven lesionados en sus derechos, y es entonces donde operan las garantías. Es donde este ciudadano tiene que tener alguna vía para reclamar la reparación de sus derechos, y en materia electoral esa vía es el amparo electoral, y cualesquiera otros de los mecanismos ante la justicia electoral, y es cuando el Tribunal Supremo de Elecciones actúa como juez. El artículo 52 del Código Electoral establece o norma cuáles son los contenidos que debe tener un estatuto partidario, y tiene varios incisos dándole un esqueleto a lo que es la estructura partidaria, pero dentro de ese margen los partidos se autorregulan, pueden decidir cómo hacen las cosas. Ahora, cuando se establezcan sus propias reglas, tienen que cumplirlas. Y claro, si no las cumplen, va a haber alguien afectado, y esa persona afectada va a poder reclamar ante el tribunal, y el tribunal como juez tendrá que enmendar la situación. O si la ley dice el partido debe regular tales procedimientos y el partido no lo hace, entonces igual la persona afectada acudirá ante el tribunal. Antes me parece importante que esa afectación se torna modal, ¿verdad? Es moda en los procesos de convención interna y en el proceso de renovación, que es justamente los procesos en que estamos, y que me parece que podríamos tal vez enfocarnos en eso a partir de después del corte que tengamos a continuación. Me parece que es vital que reflexionemos sobre esas fibras sensibles que tienen los partidos políticos y las personas candidatas justamente en los procesos electorales. Así es. La pregunta es, ¿por qué no reflexionan sobre eso en periodos no electorales? ¿Será que no les afecta directamente? Y también, don José, quizás analizar un poquitito sobre escuchándoles en este momento, digamos, la potestad del tribunal sobre cada una de estas cosas, pero hasta dónde los jaloncitos de orejas, para decirlo popularmente, que hace el tribunal a algunas personas o algunos partidos, realmente son vinculantes. Y cuando el tribunal dice tal persona se castiga en tal cosa, realmente se castiga, realmente existen regulaciones como las impone el tribunal. Vamos a ver un poquitito aquí, porque en esto hay demasiada tela que cortar. Ya volvemos. En Corto y Directo, con Óscar Alfaro. Domingo 7 de la noche, tips de su interés de una forma concreta y directa. En Corto y Directo, con Óscar Alfaro. Aficionado Carmelo, ven al estadio y apoya a tu equipo. Jueves 9 de marzo, Estadio Alejandro Morera Soto, 7 de la noche. Carmelita recibe a Belén. Patrocinan Véalo por Extra TV. Todas nuestras acciones diarias requieren del consejo de un abogado. ¿Te despidieron y no te quieren pagar? ¿Te acusan de un crimen que no cometiste? ¿Tienes una pensión alimentaria y no sabes cómo bajarla? Vea este y todos los viernes a las 4 de la tarde, Abogados en Acción por Extra TV 42. Regresan al Estadio Nacional.
Momentos Credomatic presenta X-Nights. Los mejores pilotos del mundo reunidos en un mismo evento. Este sábado 18 de marzo, 7 de la noche, Estadio Nacional. Además, lo mejor del freestyle en bicicleta. Visite la Bike Week desde el jueves 16 de marzo. Entradas a la venta en eticket.cr. Patrocinan, copatrocinan, organiza. Muy bien, como la idea de hoy es analizar no solo cada una de estas cosas tan interesantes que escuchamos en cuanto al trabajo, esa labor que hace el Tribunal Supremo de Elecciones, también es analizar un poquito su rol, su papel en las convenciones que se avecinan. A veces es importante recordar o conocer algunas de las cosas, porque hay personas que a veces creen que el trabajo del Tribunal Supremo de Elecciones solo es imprimir papeletas y contar votos después, ¿verdad? Quizás aquí es interesante no solo el análisis que han venido haciendo los compañeros con don Hugo Picado, sino también que sentar un precedente y que quede claro que quizás hace un tiempo hacia atrás la gente podía decir, lo que diga el tribunal no importa. ¿Por qué? Porque de por sí o no es vinculante, o puede decir que tal persona está haciendo, tal partido está haciendo malas cosas, pero de ahí no pasan, casi que como es la regañadita que se puede decir, mire, pórtese bien. No. ¿En cuánto han cambiado esas cosas? ¿Cuál es la atención que se debe de presentar a esas llamadas de atención del tribunal? ¿Cuál es el rol real del tribunal en la fiscalización, en la supervisión de estos procesos? Quizás es bueno atender ese tema, don Hugo. Sí, claro, y especialmente importante porque nuestro Tribunal Supremo de Elecciones tiene 4 funciones que la gente suele olvidar, ¿verdad? Yo tengo 24 años de trabajar en el tribunal y siempre el chiste fácil que hacen los amigos, usted trabaja cada 4 años, bueno, ahora cada 2 años que hay elecciones. ¿Qué hace el tribunal? ¿Qué hacen los funcionarios del tribunal cuando no hay elecciones? Bueno, es que recordemos que el Tribunal Supremo de Elecciones es registro civil. Emitimos 6 millones de certificaciones al año, hay 4 millones de movimientos en el padrón civil, inscripción de nacimientos, de funciones, matrimonios, divorcios, naturalizaciones. Hay 32 oficinas regionales del Tribunal Supremo de Elecciones y Registro Civil en todo el país, elabora el padrón electoral. Y en esa elaboración del padrón incluye los nuevos votantes y saca los que han fallecido. Eso es al día. Sí, y eso es una gran fortaleza en nuestro sistema electoral. El registro civil realiza 2 funciones electorales, aparte de lo civil, fundamentales. Crear el padrón nacional electoral y mantenerlo actualizado, como dice Vladimir, que es en tiempo real, cosa que nos envidian las democracias más prósperas del planeta. No tienen un registro civil como el nuestro y un padrón electoral tan depurado como el nuestro. Eso hay que decir algo que es importante, lo digo porque yo pertenecía al activismo político partidario, fui candidato, y como partido nosotros recibíamos cada 3 meses informes del Tribunal Electoral, del Registro Civil, donde se establecía el movimiento por distrito del cantón, provincia, de todo el país, de los cambios del movimiento de personas que entraban, salían. Eso es una maravilla en este país, eso es una seguridad jurídica. Sí, claro. Aparte de crear el padrón, damos otra seguridad jurídica que es fundamental en cualquier sistema electoral, y es producir la cédula de identidad. Una cédula de identidad que, por cierto, acabamos de comenzar a emitir una nueva cédula que está a la cabeza del mundo en seguridad, y que constituye también un blindaje para el sistema electoral y para la seguridad jurídica de este país. Entonces, nuestro tribunal es registro civil. Segundo, nuestro tribunal es administrador de elecciones. Nuestro tribunal y está la cédula juvenil. Tenemos la tarjeta de identidad de menores, sí, claro. También, sí, es todo un sistema bastante amplio de seguridad jurídica por parte desde el registro civil. Segundo, el tribunal organiza las elecciones a escala nacional, municipal y consultas populares, según le asigna la Constitución y la ley. Eso es mucho más intuitivo. Todo el mundo sabe que el Tribunal Supremo de Elecciones organiza las elecciones. Tercero, el tribunal es juez de la República. Es juez de la República en materia electoral, y cuando hablamos de tribunal como juez nos referimos a las magistradas y magistrados del tribunal. Yo no soy juez de la República, trabajo en el tribunal, pero no soy juez de la República. Pero los 5 magistrados en este momento que integran el tribunal
un año antes de las elecciones y hasta 6 meses después el número de los magistrados sube de 3 a 5, en este momento tenemos 5. Ellos son jueces de la República en materia electoral, con competencia exclusiva. La Constitución Política dice que ni siquiera la Sala Constitucional puede entrar a revisar las resoluciones del Tribunal Supremo de Elecciones. Esa exclusividad en materia significa electoral. También indelegabilidad, que no se pueden delegar las competencias del tribunal a nadie. A nadie. Y además que las resoluciones del tribunal tienen fuerza de cosa juzgada, son resoluciones que se deben acatar sí o sí. El que no acate una resolución del tribunal incurre en delito, como cualquiera que no acate una resolución de un juez de la República. Entonces esa es una tercera dimensión muy importante y que claro le da mucha potencia al tribunal para la protección de los derechos de la ciudadanía, porque esa es la función de un juez, ser garante de lo que establece el ordenamiento jurídico. Y en cuarto lugar, la cuarta función del tribunal es la función pedagógica, que realiza por medio del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. El IFED no es otra cosa que el Tribunal Supremo de Elecciones en una función pedagógica, académica y de capacitación. Y eso es realmente importante porque en la medida en que la justicia electoral ha ido convirtiéndose en algo cada vez más sofisticado, en que han proliferado los partidos políticos, en que la normativa electoral es cada vez más amplia, pues los partidos políticos requieren también capacitación, y esa capacitación se le está ofreciendo por medio del Instituto de Formación y Estudios en Democracia. Y en ese campo, el instituto, y quizás en eso tiene mucha la mano mágica de don Hugo, el tribunal se ha proyectado a todos los procesos de eleccionarios de carácter estudiantil en el país. Y regula y contribuye en la formación de eso, donde se va creando también una escuela de ciudadanía desde la infancia y desde la juventud. En cuanto a la fiscalización del Tribunal Supremo, no solo en el tema elecciones, sino esa supervisión que se debe de hacer, y que aquí hemos tocado, por ejemplo, el tema del financiamiento, ¿verdad? En cuanto a esa fiscalización o llamada de atención a cosas que se consideren que partidariamente no van por el camino correcto, ese tipo de llamadas de atención, o como usted dice, que se emita un juzgamiento, una directriz, y que sí o sí ayudemos un poquito a los costarricenses a comprender en qué consisten y si realmente en nuestro país, desde la historia y actualmente, se respetan esas sentencias. Sí, claro, las sentencias del tribunal son de acatamiento obligatorio, pero el tribunal interviene en la vida de los partidos no solamente como juez, intervenimos como pedagogos, como educadores. Es decir, el tribunal está ofreciendo para partidos políticos 70 capacitaciones al año, por medios presenciales, semipresenciales y virtuales, en San José y realizando giras a todo el país. Esta capacitación dirigida a los partidos es una capacitación sobre el régimen electoral. Por supuesto, el tribunal no da capacitación sobre ideología partidaria, eso corresponde a cada partido. Lo que el tribunal ofrece a los partidos es capacitación sobre justicia electoral, sobre inscripción de partidos políticos, inscripción de candidaturas. Perdón, casi como con un carácter preventivo para minimizar posibles conflictos que luego tengan que ser analizados en sede. Lamentablemente, yo ahí apunto algo lamentable. Sí. Si en el avance que hemos hecho de materia legislativa, de iniciativa ciudadana para presentar proyectos de ley, la Asamblea Legislativa tiene una oficina que recibe al ciudadano, donde el ciudadano lleva con sus ideas y ahí le dicen, mire, eso no se hace así, se presenta de esta forma, y le ayudan a redactarlo para que ese ciudadano que llegó ahí pueda presentar un proyecto de ley como debe ser. Pero en materia electoral el tribunal no actúa así. El tribunal no le da la mano a los ciudadanos para decirles, mire, venga, organiza el partido de esta manera, sino que el tribunal recibe las cosas y si está bien aprueba y si no se lo vuelan. Y ese ha sido, digamos, la carlanca negativa del tribunal en muchos aspectos, porque lejos de fomentar la participación en ese sentido, la excluye. Ayer mismo me encontré una señora que estaban tratando de inscribir un partido de adultos mayores en San José. Habían hecho 17 cantonales
de las 20 que tienen que hacer y les metieron la traba de que no tienen las 20 cantonales. Y yo le dije, mire, nadie está obligado a lo imposible, alegue ante el tribunal. Porque yo recordaba que para efectos también de asambleas distritales, en asambleas distritales el tribunal podía eximir la convocatoria de las distritales cuando no se podían hacer, porque así es la realidad. Pero entonces con 17 cantonales hechas, un partido provincial de adultos mayores no pudo inscribirse porque le metieron la traba de 3 cantonales, en lugar de decirle, venga, de la manita, vamos a ver cómo le ayudamos a ver esta cosa, y si no, jurídicamente el aforismo de ahí está obligado a lo imposible, y le damos trámite y se fomenta la participación. Bueno, don Vlad, eso ha ido cambiando. De hecho, desde la creación del IFET, nosotros ofrecemos capacitación no solo a los partidos políticos, sino a cualquier grupo ciudadano que tenga el propósito de constituir un partido político. No todos nos buscan, no todos nos tocan la puerta, tampoco somos adivinos, aunque, no, y la gente a veces no sabe me atribuyas una mano mágica, la verdad es que no tengo ninguna mano mágica, no, yo siento y no que podemos mano mágica. y no podemos adivinar quiénes van a constituir un partido político, pero sí es cierto, don Vladimir, que desde el IFET el tribunal ha dado seguimiento, capacitación a grupos ciudadanos que quieren en el futuro constituir un partido político. Algunos no lo llegan a hacer, pero otros sí. Obviamente, para constituir el partido político hay que cumplir una serie de requerimientos de ley. Si no se cumplen, aparte de la función pedagógica, el tribunal tiene una función registral propia, en este caso de la administración electoral. Es ante el tribunal que se inscriben los partidos políticos, que se inscriben los estatutos, las reformas estatutarias, las asambleas partidarias, y ahí hay un control de legalidad y de apego a la normativa interna de cada partido, que cada partido tiene normativa interna distinta, porque como cada partido se autorregula, no hay ningún partido idéntico a otro. Claro. Y si se violara algún derecho fundamental de algún ciudadano o ciudadana involucrado con un partido político, pues queda la tercera dimensión del tribunal, que es la función jurisdiccional, como vía para hacer valer esos derechos. Y ahí la importancia de la información, en cuanto a lo que apunta don Vladimir. ¿Qué tanto conocemos? ¿Qué tanto conocemos? De la información, pero también de la formación. Exacto. Me está picando la lengua desde hace rato. A ver. Decir que hay un esfuerzo además relevante, pero además un cambio significativo desde el 2009 hasta la fecha. Así es. En esa cuarta función que Hugo menciona, que era completamente ausente del tribunal hasta la reforma del 2009, que es la función formativa. Y cuando hablamos de formación, Hugo, con quien he tenido además el privilegio de trabajar en esa misma iniciativa del IFET, me ha escuchado en otras ocasiones decir que también hay que tener en principio cierta claridad, que una cosa es formación política y otra cosa es capacitación electoral, ¿verdad? Que generalmente cuando uno observa los esfuerzos de otras institutos de capacitación y formación cívico-democráticos en otros países, la escuela en República Dominicana, por ejemplo, y demás, que tiene cierta tradición, siempre se tiende a confundir ambas funciones. Una cosa es específicamente la capacitación en materia electoral, ¿verdad?, que uno daría por supuesta que el tribunal lo tiene que hacer, y otra es más pretenciosa, pero también, a mi juicio, ideal. Y es el de la formación integral política o cívico-democrática de la ciudadanía, en donde el tribunal evidentemente va a tener que incursionar, y creo que lo han hecho, y no solo creo que lo han hecho. En algún momento yo participé en un curso de formación con el IFED, involucrando a propios funcionarios del Tribunal Supremo de Elecciones, Hugo, ¿vos te acordás? Y también invitando a la ciudadanía abiertamente, y empezando por la propia Universidad de Costa Rica, a participar en estos procesos, que no estábamos hablando de capacitación electoral en estricto sensu, sino de formación en valores cívico-democráticos. Lo cual me parece un esfuerzo todavía inicial, Hugo, me parece que habrá que fortalecerlo y precisar algunas cosas, pero me parece que es una materia en la que ya el Tribunal Supremo de Elecciones ha ido incursionando a pasos agigantados a partir de la constitución del IFED y con Hugo picado a la cabeza. Eso me parece muy importante. Entonces, tratar de diferenciar en la ciudadanía que la formación política es permanente. Así es. ¿Verdad? Y viene desde la familia.
que lo hemos dicho también en Tribuna Política reiteradamente. Y otra cosa es la capacitación estrictamente electoral, porque sabemos que se participa en política mucho más allá de la materia electoral. Habiendo hecho, digamos, o planteando esta inquietud, y tal vez podrías hablar un poco qué se ha hecho en formación política y qué se ha hecho en capacitación electoral. A mí me parece también que hay una materia que es sumamente importante de entender porque aflora en los procesos eleccionarios y en las convenciones internas, y es, a ver, hasta dónde, no la ciudadanía en general, los propios miembros de un partido político, los simpatizantes o los militantes, llamaríamos en términos coloquiales, no formales, saben cuáles son sus derechos y sus deberes al interno del partido político para ir a presentar un amparo electoral. El problema, y lo hemos dicho desde la perspectiva, digamos, de la estaciología, del estudio de los partidos políticos, que uno de los principales aspectos por atacar hoy para el fortalecimiento y mejora de los partidos políticos es velar por los derechos y los deberes de la propia afiliación partidaria. Claro. ¿Y qué hacemos cuando los propios partidarios no conocen cuáles son sus normas, ¿verdad? Cuáles son sus deberes y cuáles son sus derechos al interno de los partidos políticos para irlos a reclamar, ¿verdad? Y si no conocen eso, ¿conocerán la ideología del partido? Mucho menos, pues probablemente menos, ¿verdad, Isabel? Y a lo mejor no les importe mucho, claro. Pero cuando sí se les violenta sus derechos, ahí sí son capaces de accionarlos y reclamar, pero solamente se dan cuenta de eso cuando participan en elecciones o se ven afectados por una distrital, distrital cuando se hacía, cantonales, provinciales y demás. Sí. Es ahí, cuando se sienten afectados, cuando se empiezan a dar cuenta, miren, qué importante es conocer los derechos de la membresía. ¿Qué está haciendo el IFED y el tribunal al respecto para difundir, digamos, esos derechos y deberes de la afiliación o los simpatizantes? El Tribunal Supremo de Elecciones organizó al IFET, a su Instituto de Formación y Estudios en Democracia, con 4 dimensiones o 4 patas. La primera de ellas, en realidad no hay un orden definido, pero voy mencionándolas conforme se me vienen a la cabeza. La primera es capacitación electoral, que en realidad es un entrenamiento para el desarrollo de destrezas relativas a la gestión de las elecciones. Entonces, en capacitación electoral se capacita a los funcionarios electorales, a los miembros de mesa, a los auxiliares electorales, a los fiscales partidarios, se producen materiales impresos, materiales audiovisuales. Ahora estamos utilizando muchísimo YouTube, por ejemplo, y redes sociales para ofrecer capacitación electoral. Entonces, aquí el público meta son agentes electorales, personas involucradas con la gestión de elecciones, y la materia es exclusivamente electoral. En sentido estricto. Segunda dimensión del IFET, formación en democracia. Esto es mucho más amplio. Y el público meta es la ciudadanía en general. Claro. ¿Qué trabajamos en formación en democracia? Vladi ya lo adelantó, sistema educativo. Trabajamos con escuelas y colegios del país, públicos y privados. En Costa Rica hay un poco más de 900 colegios públicos y 3.600 escuelas públicas. Nosotros desde hace 6 años, en asocio con el Ministerio de Educación Pública, hemos desarrollado una política de capacitación a tribunales electorales estudiantiles, niños, jóvenes. Capacitamos a profesores, capacitamos a directores. Entramos en el proceso de reforma del Código Electoral Estudiantil, y puedo decir que el Código Electoral Estudiantil es más moderno que nuestro Código Electoral de escala nacional, por ejemplo, en algunos aspectos. Es que no tienen diputadas y diputados. Que generen resistencia. Exactamente. Los estudiantes van con una mentalidad mucho más avanzada. En formación en democracia también ofrecemos talleres sobre valores democráticos y destrezas de participación política a la ciudadanía en general. Y tenemos un tercer componente, que es el proyecto Votante Informado, que pretende ofrecer a la ciudadanía información equilibrada sobre las diferentes ofertas políticas. Organizamos un debate de candidatos presidenciales con todos los candidatos, televisado, y ofrecer también a los partidos políticos una base equitativa para dar a conocer sus propuestas. Eso es formación en democracia. Entonces, capacitación electoral, formación en democracia. Tercera dimensión del IFET es la dimensión académica. En la dimensión académica desarrollamos talleres, cursos, charlas,
investigaciones con universidades, con institutos afines, y tenemos una actividad bastante intensa, más ligada a la producción de pensamiento, a la generación de reflexión sobre materia electoral y registral civil. Y en cuarto lugar, el IFET tiene una función nueva que se la establece, la permite la ley y el tribunal lo operacionaliza, que denominamos capacitación a partidos políticos. Como decía Rothschild, esto antes no se hacía. ¿Y por qué? Porque hace 30 años los partidos políticos tenían sus propias estructuras de capacitación muy fuertes, eran verdaderas maquinarias pedagógicas en lo que se refiere a participación política y a producción de ideología. La ideología, lo que menciona Isabel. Claro, y hasta en asuntos electorales se metían los partidos a formar, porque enseñaban a sus militantes en el manejo electoral. Y algunos con maña. Esa era la realidad. Estrategia política. Con maña, además. Y eso ha cambiado. No, definitivamente yo creo que, como cada mañana decimos, cada tema es como una introducción a esos mismos temas, ¿verdad? Porque es imposible atenderlos en una hora. Ya tenemos que despedirnos, no sin antes agradecerles a ustedes, de verdad, la gentileza y cuánto nos aportan en el espacio. Pero yo quisiera una palabra de gratitud para todas esas personas que nos han estado llamando de San Carlos, de San Ramón, de Punta Arenas, de Guanacaste, pero lo bonito de esas llamadas son personas, señoras, amas de casa, que dicen: desayunamos mucho más temprano para sentarnos porque ustedes no saben cuánto estamos aprendiendo, y yo creo que eso es gracias a cada uno de ustedes, sinceramente. Brevemente, unos segundos. Sí, señor. Hoy es el Día Internacional de la Mujer. Sí, señor. Pero no es un día de fiesta. No, señor. Históricamente fue un día de lucha de las mujeres para asegurar derechos, para luchar por derechos, para ampliar derechos y para que se reconocieran derechos y libertades. Y en este sentido es importante que en el recuerdo de esta gesta que se inicia ya por 1910 y antes, se entienda que el Día Internacional de la Mujer no es un día de pachanga, es un día de lucha para afirmar derechos y valores de las mujeres. Muchísimas gracias y un abrazo a cada una de esas mujeres valientes y luchadoras, y de verdad que ojalá que continúen con nosotros como cada mañana, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, reprise 11 de la noche, y nos pueden seguir a través de Radio América HD o 780 AM. Que tengan un lindo día.